La morfología es la que se encarga de estudiar la formación de palabras a través de morfemas, estas unidades mínimas que tienen significado en la lengua. La sintaxis se va a dedicar a estudiar la formación de frases y de oraciones, entendiendo a la frase como aquella reunión de palabras que provienen de diferentes paradigmas, es decir, palabras que vienen o que pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Las frases pueden estar formadas, eso sí, por una sola palabra o por más. La diferencia entre una frase y una oración principalmente consta de dos elementos. La oración tiene verbo conjugado, mientras que la frase no necesariamente lo va a tener. Además, una oración se compone de sujeto y predicado, aunque hay excepciones, mientras que la frase nunca va a tener esas dos secciones. En consecuencia, mientras la morfología se encarga de estudiar las relaciones paradigmáticas que existen entre las palabras, la sintaxis se encarga de estudiar las relaciones sintagmáticas, es decir, cómo las palabras se van reuniendo dependiendo de las características que tenga el paradigma al cual pertenecen. En resumen, la morfología se encarga de estudiar la formación de palabras a través de morfemas, y por lo tanto las relaciones paradigmáticas que existen entre las palabras, mientras que la sintaxis estudia la formación de frases y oraciones, esto es, las relaciones sintagmáticas que se establecen entre las palabras cuando se reúnen. Las relaciones sintagmáticas entre las palabras pueden originar oraciones gramaticales u oraciones agramaticales. Las oraciones gramaticales son aquellas que van a estar construidas de acuerdo a las reglas de formación sintáctica de la lengua que conocen los hablantes. Son reglas que han sido adquiridas o aprendidas a medida que se aprende la lengua materna. No están escritas en algún libro ni son propuestas por alguna institución. Son compartidas por los hablantes y transmitidas de generación en generación de acuerdo a la interacción que se origine entre los hablantes. Por ejemplo, la oración "los niños jugaban en el parque" es una oración gramatical. Las oraciones agramaticales, en cambio, son aquellas que no van a respetar las reglas de formación sintáctica de la lengua. Por ejemplo, "el niñas jugaba en la parque" es una oración agramatical porque no respeta específicamente la relación de concordancia entre los artículos y los sustantivos a los cuales el artículo determina. O "niños los parque elen jugaban" también es una oración agramatical. Nos parece una oración desordenada porque en realidad no está respetando las ubicaciones que han sido asignadas a las palabras que provienen de diferentes paradigmas. La existencia de oraciones gramaticales y agramaticales se basa exclusivamente en el seguir las reglas para formar frases y oraciones, pero por otra parte puede haber oraciones aceptables e inaceptables. Esta clasificación va a depender exclusivamente de un criterio semántico. ¿Por qué? Las oraciones aceptables son todas aquellas que tienen sentido. Por ejemplo, sus palabras eran sinceras o se durmió en el sillón. Una oración inaceptable, en cambio, es aquella que no tiene sentido. Por ejemplo, desayuné 2 ladrillos tostados con mantequilla. Aquí se está omitiendo el hecho de que los ladrillos no son comestibles y se está uniendo a palabras que se relacionan con comida, como desayuné, mantequilla. Y la clásica de la gramática generativa: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Además, una oración inaceptable no va a tener sentido porque es agramatical. Si decimos "el en sillón durmióse", es una oración que no está respetando las reglas de formación de frases y oraciones. Y eso hace que se convierta simultáneamente en una oración inaceptable. Hay que considerar que todas las oraciones agramaticales son inaceptables, pero no todas las oraciones inaceptables son gramaticales, como la que está proponiendo la llama lingüística.
En sintaxis se hace la diferencia entre una función sintáctica y una estructura gramatical. Para entender esto, vamos a suponer por un momento que una frase es una persona. Una persona puede tener diferentes roles a lo largo de su día o de su vida dependiendo del lugar donde se encuentre, sin dejar de ser la misma persona. En la oración, la pelota estaba sucia, el niño guardó la pelota, o en la frase los colores de la pelota es una frase nominal compuesta de el sustantivo pelota, que cumple función de núcleo, y el artículo la, que cumple función de determinante. Sin embargo, pese a ser la misma frase nominal, en la primera oración cumple función de sujeto, en la segunda tiene función de objeto directo y en la frase tiene función de término de preposición. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que existen estructuras gramaticales que son relativamente estables y estas estructuras cumplen diferentes funciones sintácticas dependiendo del contexto oracional en el que aparezcan. Si hablamos de estructura gramatical, estamos hablando de categorías gramaticales como artículos, sustantivos, verbos, etc. Y también tipos de frase, por ejemplo, la nominal, verbal, preposicional, adverbial y adjetival. Mientras que las funciones sintácticas son estos roles que van a desempeñar las estructuras dentro de una oración. Por ejemplo, sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, núcleo, determinante, adyacente, modificador y muchas otras más.